Ojo, fijaos los ojos, vengo emocionado porque creo que acabo de descubrir qué es lo que ocurrió durante el siglo vacío en One Piece, qué es lo que ponía en aquellos textos que se encuentran en la biblioteca de Elbaf. Todo aquello, los tres mundos, lo que hay en el mural dibujado, todo eso gracias a las últimas revelaciones sobre Davy Jones, quién fue... Bueno, agarraos los nachos, los machos, no, que los nachos es lo que se come. Este vídeo tenéis que hacer que explote de verdad porque os va a encantar y creo que vamos a acertar en casi todo, pero ya os digo, no es un vídeo de teorías, odio las teorías, sobre todo con One Piece, porque es muy difícil acertar, pero es que simplemente he unido ciertos puntos, quiero que lleguéis hasta el final y me dejéis en los comentarios qué pensáis vosotros y que intentemos juntos cerrar los agujeros que queden. Para agujeros. Primero, historia sobre Davy Jones, quién fue este famoso personaje que es inevitable que apareciese en One Piece siendo alguien que ya aparece en la mitología marina, mencionándose en novelas como La Isla del Tesoro o Moby Dick, en muchos relatos sobre piratas. De hecho, inspiró al que tenemos en Piratas del Caribe. Bueno, tampoco, porque el de Piratas del Caribe se inspiró en la atracción de los parques temáticos de Disney y después, a su vez, Disney, cuando tuvo que rehacer los parques temáticos, se inspiró en el personaje de la película. Y ahí el personaje se desvirtuaba bastante, se cambiaba del concepto original que se tiene de este personaje mítico, que no es directamente hacia Davy Jones, sino hacia el tesoro de Davy Jones, es lo que más se menciona. Y es que se dice que todo lo que cae al fondo del mar acaba perteneciendo al cofre, al tesoro de Davy Jones, refiriéndose al fondo del mar como si fuera ese cofre, todo lo que cae, todo lo que se hunde, todo el que acaba muriendo ahogado, eso en épocas de piratas, pues pasa a ser el tesoro de Davy Jones. Y dentro de esa idea, ¿quién era Davy Jones? Pues una especie de dios, diablo del fondo del mar, que dominaba sobre el propio mar y sobre otros dioses o demonios marinos. Y llegamos a One Piece, que es lo que nos interesa, y este nombre se menciona por primera vez en el arco de Foxy, un arco amado y odiado por muchos a la par. Y se menciona de forma anecdótica sin saber que iba a tener más trascendencia en el futuro. De nuevo Oda sembrando desde años atrás. Los juegos de Foxy, los Davy Backfight, rinden tributo a Davy Jones, del cual en este momento se menciona por encima que fue un pirata condenado por el diablo a vivir en el fondo del mar. Lo que se sabe de él apenas es una leyenda que cuenta que su barco se hundió con sus tesoros y que todo lo que caiga al fondo del mar pasa a ser también tesoro de Davy Jones. Del mismo modo que aquel que gane la competición de Foxy puede reclamar todo lo de su adversario. Como vemos, mantiene la base de la leyenda, que todo lo que caiga en el fondo del mar pasa a ser de Davy Jones, pasa a ser del cofre de Davy Jones. Pero aquí por lo menos ya te están diciendo que Davy Jones no es un demonio, sino que fue un pirata o una persona condenada por el diablo. Y claro, dentro del contexto del One Piece es inevitable que asociemos ese diablo con la fruta del diablo. Pero no necesariamente tuvo que ser un usuario de la fruta del diablo que acabó hundido en el mar por culpa de esa maldición de la fruta del diablo. Pudo enfrentarse al propio diablo. Ya hemos visto muchos diablos, ya estamos viendo el gran diablo en One Piece. Y llegamos a los capítulos más recientes del manga, donde podemos ver que Davy Jones fue un personaje trascendental, importante en la trama, hasta tal punto que no solamente dejó huella en todo el mundo, aunque quieran borrarla, sino también en el propio Imu, que parece traumado cada vez que escucha su nombre. ¡Ay, los fantasmas del pasado que vuelven a atormentarlo! Huelga a decir que a partir de aquí vamos a entrar en spoilers. Vamos a hablar de los últimos capítulos del manga, tenemos que hablar de Davy Jones, de la relación con Rox y, por supuesto, también con Barba Negra, obvio. Avanzamos a los acontecimientos de God Valley y nos descubren que en este lugar vivían los descendientes de Davy Jones, una estirpe tan temida y perseguida por el nuevo gobierno como lo pueda ser la de los bucaneros o la de los Lunaria. Y de aquí saltamos al capítulo del manga 1159, donde en una conversación entre Rox y Harald descubrimos que el verdadero nombre de Rox es Davy D. Sebek, descendiente del famoso Davy Jones, que en realidad originalmente se llamaba Davy D. Jones. Pero el gobierno siempre trató de borrar esta D de la historia. ¿Esto quiere decir que todos los D son descendientes de Davy D. Jones? ¿Toda la historia de la D viene de él? A ver, si surcó los mares, si estuvo en diferentes puntos del mundo, pudo dejar muchísima descendencia. Eso también es verdad. Son puntos que quedan por aclarar, pero yo voy a ir dejando todas las cositas, todas las pistas que nos han ido dejando para que después vosotros simplemente juntéis las piezas, ¿de
acuerdo? La tierra natal de Rox es God Valley, y el secuestro de la guapa Saki, que tiene enamorados a todos los piratas, es el detonante o la excusa perfecta para que Rox anime a sus piratas, a sus hombres, y les diga, vamos a rescatar a Saki. Pero en el fondo lo que él realmente quiere es salvar a su mujer y a su hijo que están en God Valley. No porque la mujer sea natural de God Valley, no es que Rox se lo haya montado con una prima lejana, que será algo natural en esta isla. Bueno, os podéis imaginar que originalmente no solamente estaría la familia de Davy Jones en esta isla, no solamente vamos a coger esta isla desierta y vamos aquí a frotarnos unos con otros hermanos, primas, saldrían todos mongers. No, imagino que habría otras familias, pero que a base de mezclarse, la sangre de Davy Jones ha acabado diluyéndose en todos los residentes de esta isla. La mujer de Rox fue pirata y la encontraría en una de sus aventuras, y después cogió a su mujer y a su hijo y dijo, vosotros marchaos a God Valley porque ese lugar no lo conoce ni Dios y es un lugar donde vais a estar a salvo. Si alguien quiere hacerme daño a mí, intentará haceros daño a vosotros, y es lo que quiero evitar. La excusa de rescatar a Saki le viene de perlas porque no puede decir que es originario de God Valley, no puede decir que es un descendiente de Davy Jones, todo eso es un secreto, y tampoco puede decir que tiene familia para no exponerla al peligro. En fin, un cúmulo de circunstancias, venga, pero hay que rescatar a Saki. Increíble, cómo una mujer ha hecho que todos estos se hayan podido encontrar en esta isla en God Valley. Es como una mujer puede mover el mundo. A propósito, Figarland Garling fue quien descubrió que los descendientes de Davy Jones se escondían en God Valley, y esto lo hizo tras liarse con una nativa, con sangre de Davy Jones, con la cual tuvo 2 hijos, Sunrock y Shanks. Así que estos dos tienen sangre de Davy Jones, y no sé si por ello ya debamos considerarlos Dee. Porque ya os digo, falta por saber si la Dee va vinculada únicamente a Davy D. Jones. Otro punto a tener en cuenta es que Davy Jones vivió hace 800 años, durante el siglo vacío, y fue un enemigo temido del gobierno mundial. Portando esa Dee, todos sus descendientes fueron perseguidos durante los últimos 8 siglos, razón por la cual la familia Davy mantuvo en secreto su apellido y se ocultaron en God Valley, hasta que el gobierno mundial los descubrió por culpa de Figarland Garling hace 38 años y se propusieron capturarlos en su campeonato de cacería humana para los nobles. Un campeonato que realizan para quedarse islas que no están afiliadas al gobierno, que no quieren colaborar con el gobierno, se las quedan para ellos y se nutren de la materia prima de estas islas. Y en este campeonato no solamente se estarían librando del linaje de Davy Jones, también llevan a otros prisioneros para ser cazados que pudiesen suponer algún peligro para el gobierno, que manifiesten cierta rebeldía o tendencia a rebelar. En definitiva, la caza humana solamente es una purga cada 3 años que realiza el gobierno. Llegamos al capítulo 1163 en el que San Saturn es poseído por Im. Fijaos que esto nos lo están contando ahora en el manga esta misma semana, y sin embargo el anime, cuando nos contó el pasado de Kuma, ya nos mostró cómo Imu llegaba. Y yo lo supe, ¿por qué? Porque en ese momento que estrenaron aquel capítulo en el que nos contaban el pasado de Kuma y vimos esos rayos, ese haki, pero de una forma diferente, extraña, fue la misma semana que estrenaron el capítulo en el que Imu poseía a Gunko. Y en el manga veíamos esos rayos característicos de haki que brotan en el momento de la posesión. Y en el anime vemos esos mismos rayos. Y lo más evidente que justo antes de esto vemos como la mirada del Gorosei se transforma en la de Im. Yo me di cuenta de ese detalle y rápidamente hice un reel, os lo conté, pero claro, como mi canal es bastante variado en contenidos de anime, pues toda la comunidad de One Piece no lo vio, no lo supo, pero que sepáis que me di cuenta de ese detalle, se hizo reel, y fijaos que ahora el tiempo me da la razón. Igual, tal vez, este vídeo también sea verificado en un futuro, me dé también la razón, ya lo veremos, pero bueno, nos podemos equivocar, obviamente. Ya os digo que más que teorizar, simplemente voy a interpretar los puntos que nos han ido dejando. El caso es que en este capítulo del manga 1163 vemos cómo Imu identifica a Rox como Davy Jones, dejando claro la distorsión que pueda tener Imu en ocasiones de la realidad o el tiempo, tal vez como una consecuencia de su inmortalidad, que le lleva a confundir a Rox con otro personaje de hace más de 800 años. Y por otro lado, el impacto o el miedo que Davy Jones le causó hace esos 8 siglos. El miedo a una promesa que le debió de hacer Davy Jones a que algún día acabaría con él, con su reinado, lo haría desaparecer de este mundo. Quedaos con esa promesa porque es clave y es mencionada
incluso en aquellas escrituras, en aquellos capítulos que encontramos en Elbaf. Y llegamos al capítulo 1164, donde Rox revela que Davy Jones es el nombre del antiguo rey del mundo, a lo que Im responde que jamás fue ni por un segundo un rey. En la traducción de Manga Plus dice algo así como que no lo fue ni por un día. Pero fijaos que yo me voy a fiar más de la traducción de esta página, interpretándolo como que es Imu quien no llega a reconocer a Davy Jones nunca como un rey. Ese jamás fue ni por un segundo rey. Como diciendo, jamás llegó a ser un rey como lo he sido yo. Yo sí que soy un rey. Esa es la interpretación que yo hago. Que perfectamente puede ser que tuvo un periodo corto de reinado, que él lo asocia a algo mucho menor, precisamente porque él es mucho más eterno en el tiempo, y para él lo que pudo reinar el otro fue un abrir y cerrar de ojos. Sabemos que uno de los eventos más importantes del siglo vacío, si no el más, fue la Gran Guerra, que hubo entre dos facciones que tenían puntos de vista ideales distintos, sin entrar en cuál de esos ideales era el correcto, algo que el propio Vegapunk menciona. En aquel conflicto, 20 reinos se unieron para enfrentar al Gran Reino, que era el que más imperaba en aquel mundo, en aquella época, por eso el Gran Reino, como el Rey de Reyes. Hubiera sido la perdición del Gran Reino enfrentándose a 20 reinos contra él, pero no estaba solo, contaba con la ayuda de Joy Boy, el primer pirata, se dice, ¿verdad? Así que los 20 reinos no lo tuvieron tan fácil y tuvieron que recurrir al uso de las armas ancestrales, por lo que el mundo acabó sumido bajo el agua. Aquel mundo, de nuevo, el crecimiento del nivel del mar. No se sabe si todas ellas, el uso de todas, hizo que el nivel del mar subiese o fue consecuencia de una de ellas. Pero bueno, lo dicho, vamos a juntar las piezas del puzzle. Estos datos no me los saco yo de la manga. Con todo esto, sabiendo todo esto, podemos pensar, bueno, ¿y si el Gran Reino, y si el Rey se están refiriendo precisamente a Davy Jones, que contó con la ayuda de Joy Boy, que antes de desaparecer amenazó con que algún día regresaría, con que su voluntad sería heredada a través de su estirpe, a través de su sangre, y por eso el gobierno le tiene tanto miedo a los Di, que regresaría él y que regresarían todos los que le apoyaron, que volvería aquello, que todos resurgirían para enfrentar a Im o a la maldad que asolaba el mundo. Y por eso todos los aliados a Joy Boy también han sido perseguidos, todas las razas que hemos visto perseguidas en One Piece. Recordemos que la fuerza de los deseos tiene un peso muy importante dentro de la trama, que las frutas del diablo fueron creadas a consecuencia de los deseos de las personas. No es algo confirmado, pero es algo que intuye o teoriza el propio Vegapunk. En este contexto se justifica el miedo de Im y su obsesión por acabar con los Di. Metamos dentro de esta profecía, por supuesto, también la vuelta de Joy Boy, como un gran guerrero que regresaría a su lado. Si todo esto es así, estaríamos hablando de una futura alianza entre Luffy y Barba Negra. Uno representando a Davy Jones y el otro representando a Joy Boy, o mejor dicho, a Nika, el dios Nika. Al fin y al cabo, Joy Boy era como esa luz que vino un poquito, pero que fracasó porque antes de eso ya había estado. Esto ya llegaremos después a las escrituras y lo entenderéis. Sin duda, esta es una buena manera de casarlo todo teniendo en cuenta la promesa de Davy Jones, esa promesa tan importante que no debemos olvidar, amenazando que iba a cumplir a través de sus descendientes, y que Joy Boy y Davy Jones ambos fueron enemigos igual de temidos por Im en aquel siglo borrado, siglo vacío. Tampoco sabemos cómo Imu, si es que fue él quien derrotó a Davy Jones, cómo lo hizo. Pero pudo ser el mencionado demonio que acabó hundiendo o maldiciendo a Davy Jones bajo el mar. Y quién sabe si tal vez también trató de poseerlo, convertirlo en demonio. Y tampoco podemos olvidar el dibujo que se encuentra en el árbol del tesoro Adam, de la isla de los gigantes, realizado durante el siglo vacío. Claramente está repleto de pistas, aunque ahora no podamos conectarlas con seguridad. Pero lo vamos a intentar. Ojo, un dibujo que se menciona que fue realizado por niños de Elbaf, o sea, gigantes. Pero ahí, metiendo también personas de tamaño pequeñito, ¿cómo los niños pudieron saber todas esas cosas? Se lo pregunta Nico Robin, ¿verdad? Creo que era Nico Robin quien se lo pregunta. Bueno, ahí estaréis viéndolo en las imágenes. Y le dicen, por eso creemos que fue cosa
de la imaginación, del sueño de un niño de Elbaf. Muy ingenioso y conveniente por parte de Oda que este dibujo sea según la visión de unos niños, porque esto permite que sea mucho más abstracto, no una representación literal de lo que ocurrió. En definitiva, nos presentan un auténtico jeroglífico para no ser explícitos y que lo tengamos más difícil de descifrar. Es por esto que en lugar de tratar de descifrar esas imágenes me quiero centrar en los textos escritos en aquellos capítulos que están guardados en la biblioteca de Fukuro de Elbaf, que recogen la misma historia que el mural, compuesta de 3 capítulos, cada uno representando una era diferente, mencionadas estas eras como 3 mundos, pero básicamente estaríamos hablando del pasado muy pasado, del pasado del siglo vacío, o sea, el siglo vacío estaría en el segundo mundo, y luego el futuro. Para cuando se hizo ese mural y se escribieron estos capítulos, sería el futuro, pero ese futuro estaría representando la historia que nosotros estamos viendo ahora mismo, la historia de Luffy, la historia de One Piece. Y antes de analizar estos textos, tener en cuenta que hacen mención al fuego y al sol, no como el dios Nika, sino como la fuente de poder o esa fuente de energía ilimitada, superpoderosa, que podemos relacionar con la Mother Frame, que hizo después Vegapunk, que es una copia o un intento de asemejarse a aquella energía que se podía encontrar dentro de la Tierra, que la vamos a ver, de hecho, en el mural, perfectamente, y que con cada subida del mar se han ido alejando más de ella. Claro, escuchas sol, fuego e inevitablemente puedes asociarlo con el dios del sol, pero no, separemos ambas cosas. Con esto como base vamos a leer los textos que vais a flipar. De la tierra surgió el fuego. Veamos esto como el descubrimiento de una nueva fuente de energía, los efectos de esta fuente de energía, y esto va a dar significado, sentido a la siguiente frase. La humanidad sucumbió a la tentación y alcanzó el sol prohibido. O sea, que se hicieron con la fuente de energía, y podemos ver en el mural, en la parte correspondiente a este primer capítulo, el más antiguo, podemos ver cómo están sustrayendo esa energía de debajo de la tierra, esas llamas, ese fuego, para alimentar todos esos edificios industriales, todas esas fábricas. Me puedo imaginar un mundo similar al nuestro, ¿verdad? Daos cuenta la conexión que tiene esa frase de que el mundo sucumbió a la tentación hasta alcanzar al sol, con aquella otra frase que dijo el propio Vegapunk, refiriéndose a la creación de la Mother Frame cuando hace sus confesiones. Dice: fue mi primer pecado, soñé con una fuente de energía ilimitada y en mi deseo de hacer avanzar a la humanidad al futuro, me acerqué demasiado al sol. De nuevo, quien trata de acercarse al sol acaba quemándose, ¿verdad? Los esclavos y los oprimidos rezaron pidiendo un deseo y apareció el dios del sol. Aquí, haciendo referencia a Nika. Primera aparición de Nika. Ojo. Ahí, en el pasado del pasado. Y fueron los deseos de las personas los que hicieron posible esto. O sea, es normal que en este mundo se le tenga miedo a las profecías o a las promesas. Y esto provocó que el dios de la tierra se enfadara y junto a la serpiente del fuego infernal engulló al mundo con muerte y oscuridad. Yo entiendo que con dios de la tierra se están refiriendo a aquel que controlaba en este momento el mundo, aquel que controlaba la fuente de energía, que lo había hecho algo más que un rey, lo había convertido en un dios. Y junto a la serpiente del fuego infernal engulló al mundo con muerte y oscuridad. Yo entiendo que se está refiriendo a algún arma ancestral. Las armas ancestrales estaban siendo alimentadas con Mother Frame, con la fuente de energía nueva, de fuego. Esto claramente siendo una metáfora de la energía atómica, ¿verdad? Las armas de destrucción masiva, como el descubrimiento de una nueva fuente de energía puede suponer la destrucción de la propia humanidad si no se maneja con cuidado. Y obviamente el término engulló al mundo con muerte y oscuridad se refiere al hundimiento, primer hundimiento del mundo. Queda muy bien que separen los capítulos por mundos, primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, siendo hundidos y cambiando totalmente a partir de ahí. Ojo con el final de esta frase que se va a repetir en cada capítulo cambiando en el tercer capítulo. Y ellos nunca se pudieron encontrar. En el segundo capítulo, y ellos nunca se pudieron encontrar. En el tercero, y ellos esta vez seguramente podrán encontrarse. Esto lo dejamos para el final, pero tiene sentido que está hablando de la separación que cada vez se va creando más entre la superficie y el fondo.
Y en el tercero, pues tal vez esa separación desaparezca. Segundo mundo, en el vacío sopló un aliento de esperanza, un hálito de vida. Si el segundo mundo está haciendo referencia a lo que ocurrió durante el siglo vacío, podemos entender ese hálito de esperanza de vida como esa voluntad de cambiar las cosas. El mundo en el que estamos, que está siendo gobernado por el malo, quiero darle la vuelta, quiero cambiar esto. Y no necesariamente tuvo que ser Joy Boy quien hiciese eso, sino precisamente Davy Jones, que tendría sentido. Él fue quien quiso cambiar las cosas, luego contó con la ayuda de Joy Boy, puede ser. Pero, en un principio, Davy Jones fue el rey que quiso cambiar las cosas. Pero el dios del bosque envió a sus demonios. Dios del bosque, yo no sé exactamente qué quiere decir con dios del bosque. Si me hubiera puesto dios de cualquier otra cosa, casi que lo hubiera entendido mejor, porque dios del bosque no puede ser aquel que trabajaba también para el gobierno que es como un árbol. No tiene sentido. Pero dice que mandó a sus demonios, y sí sabemos que Dios, o diablo, puede mandar a demonios. Quien tiene esa facultad de crear auténticos demonios. Sea como sea, los malos que querían mantener el status quo y apagar el nuevo viento que soplaba. Y el sol propagó la guerra por todas partes. Ojito aquí, que vamos a ver el término del sol, podemos interpretarlo como la fuente de poder, que antes habíamos dicho, pero ya atribuida al propio Imu. O sea, él ya es el sol. Lo digo porque después en el tercer mundo tal vez tenga más sentido esto. Propagó la guerra por todas partes, utilizando ahí sus armas ancestrales. Mientras sigan estando las armas ancestrales, seguirá habiendo guerras, seguirá el mundo con esa posibilidad de volverse a hundir. Pero ojo que aquí se habla de una premonición por parte de los que vivían en la media luna y los que vivían en la luna, diciendo que algún día los humanos asesinarían al sol. Por eso digo yo, asesinar al sol, acabar con la fuente de energía. No, al sol se refiere al que está controlando la fuente de energía en este momento ya, Aim. Ya tenemos aquí un vaticinio. Este vaticinio podemos asociarlo con la promesa perfectamente. Y yo entiendo que viene a decir que algún día los humanos matarán a quien controla todo en la actualidad, que usa el poder del sol para sumir al mundo en la devastación, y los humanos serán los dueños de su propio mundo. Así entiendo que quiere decir que se autoproclamarán dioses. Ojo, se autoproclamarán dioses. También tiene sentido si ahora mismo estamos considerando a Luffy un dios sin serlo. Es el dios Nika, todos lo ven como un dios. Él puede verse también así y otros tantos. Todos aquellos que tienen frutas del diablo pueden verse como auténticos dioses, con poderes divinos. Y yo creo que de ahí va el rollo de autoproclamarse dioses, con ese poder. Por supuesto, escuchar este presagio no le gustó para nada a quien mandaba en aquel entonces, a Aim, y dice lo siguiente: el dios del mar desató su furia. De nuevo, quiere decir que volvió a hundir el mundo. Y llegamos al presente, el tercer mundo, donde parece que ese vaticinio de la llegada de Davy Jones junto con Joy Boy parece que va a cumplirse. Del caos surgió la nada. Los remanentes del incómodo recuerdan el día de la promesa. Aquí claramente el incómodo no es otro que Davy Jones, y los remanentes son sus descendientes, que recuerdan la promesa. El día de la promesa, ¿se acuerdan de todo? Hemos visto cómo Rox dice: me acuerdo de la promesa y se cumplirá, le dice a Aim. O sea, esta frase, este tercer mundo, este tercer capítulo, tiene todo el sentido con lo último que hemos leído en el capítulo del manga. La importancia de la promesa, de este regreso asociado con el vaticinio para acabar con el reinado del inmortal Imu, que tocó el sol. Pero continuamos. Ellos, los descendientes, recuerdan el día de la promesa y escuchan la voz de sus compañeros de la media luna. El dios del sol danza y ríe mientras conduce al mundo hacia el final. El sol regresará y un nuevo amanecer junto a él. El sol regresará. No estábamos con que queríamos acabar con el sol. Ojito con esto. Se puede referir simplemente a un nuevo día. Va a volver a salir el sol para todo el mundo. Nos están diciendo que va a haber otro cambio estructural en el mundo, pero ¿necesariamente tiene por qué ser un hundimiento como vaticina Vegapunk? O tal vez sea lo contrario, que baje el nivel del mar, teniendo el mundo como era originalmente y también a la fuente de energía accesible de nuevo. Por eso, el sol regresará. La fuente de energía original será accesible para todo el mundo, pero esta vez sin que un villano pueda manipularla. Podrá hacer uso el mundo de esta fuente de energía libre
para el bien de la humanidad. Y esto daría sentido a la frase final, y ellos esta vez seguramente se podrán encontrar. Si cada vez se iban alejando más, no se pudieron encontrar porque el nivel del mar iba subiendo, tendría sentido que esta vez se puedan encontrar porque ocurra lo contrario. Y más aún, ya no habría islas que no dejan de ser los picos de los continentes, los más altos, ¿verdad?, que asoman. Esta vez habría continentes, el mundo se unificaría mucho más, teniendo el mundo como una sola pieza, como un One Piece, que esto siempre lo he dicho. El nivel del mar debería bajar para tener continentes y que todas las islas que separan los diferentes mundos de One Piece acaben conectados. Qué hermoso, ¿verdad? Un mundo unido. Añado esto a posterior tras grabar el vídeo porque me he dado cuenta que todo el pasado de One Piece se podría resumir de forma muy sencilla en lo siguiente. Tras encontrar una fuente energética tan poderosa, el hombre fue corrompido. Alguien, concretamente, la monopolizó, tomó el control del mundo, creó las armas ancestrales y construyó su propio mundo con sus reglas. Cada vez que alguien ha intentado rebelarse, cambiar el status quo, él ha utilizado las armas ancestrales para hundir el mundo junto con sus enemigos y empezar de cero, empezar de nuevo. Pues esto es lo que quería compartir con vosotros, que me tenía tan entusiasmado, que estaba eufórico por contároslo, aunque estaba jodido, y digo, esta semana no voy a hacer vídeos, esto hay que hacerlo, tienes que contarlo. Ya sabéis, haced que este vídeo explote, por favor, tenéis que compartirlo muchísimo, si os quiere, y deciros que más que teorizar, he tratado de hacer esa comprensión lectora todo lo mejor que he podido para unir puntos, ¿vale? Ya veis, dejadme vosotros en los comentarios qué pensáis, si cambiaríais alguna cosa de las que he mencionado, lo interpretáis de otra forma, que seguramente hay muchas cosas que perfilar, muchas cosas que no van a ser así, pero creo que vamos por un buen camino con estas teorías. Bueno, escribidme, dejadme en los comentarios qué opináis vosotros, se os quiere un montón y nos vemos en el próximo vídeo.